con la información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el resto del mundo. Paralelo 20, la coordenada informativa. 650 de AM. La entrevista. Continuamos en Paralelo 20, la coordenada informativa, 650 de AM en Puerto Vallarta y a través de internet para todo el estado, para todo el país, en paralelo20.com. Mire, para dar seguimiento al caso tan singular del Mayo Zambada, tengo en la línea telefónica al periodista Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, gusto saludar al auditorio de Paralelo 20. Pues Luis Carlos, la verdad muchas preguntas en torno a este tema, incluso hoy ya se habla con más claridad de que se trató de un engaño para llevar al Mayo Zambada, pero hoy se hace un paralelismo con el caso de Álvarez Machain. ¿Recuerdas ese caso tú también? Claro que sí, poniendo en contexto al auditorio, es un médico que presuntamente ayudó al grupo del cártel de Guadalajara en aquel 1985 durante la tortura, después del secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena, y le habría prolongado un poco la vida o que se mantuviera despierto durante la tortura para obtener información. Y este hombre fue secuestrado por gente de la Policía Judicial Federal, algunos de ellos adscritos a Guanajuato, para entregarlo a la DEA. Eso ocurrió el 2 de abril de 1990. Sí, ahora se menciona un paralelismo, aunque tiene otros protagonistas, como sería el hijo del Chapo. Así es al menos lo que ha dicho el abogado de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, y que bueno, es su versión, ¿no? Porque todavía falta conocer más detalles, pero sí resultaba rara la captura de ambos personajes, tanto del Mayo Zambada como de Joaquín Guzmán López, en ese momento, y se hablaba primero de una entrega, después de un engaño, ahora de un secuestro. Y resulta difícil pensar que el Mayo Zambada fue secuestrado, subido a un avión sin el apoyo de su gente, que nos imaginamos que comúnmente a un capo de esa naturaleza lo protegen, lo cuidan, pero bueno, pues todavía faltan muchos detalles, mi estimado Carlos. Y hay mucho misterio y muchas dudas en torno al caso. Por ejemplo, yo quiero suponer que personajes de esa naturaleza no viajan solos y en esta ocasión iban solos. Sí, incluso es a lo que me refiero, o sea, el Mayo Zambada debe de estar con un séquito de personas, otros tantos de Joaquín Guzmán López, que presuntamente serían los que rodearon al Mayo Zambada, lo subieron a la aeronave, lo amarraron y se lo llevaron al Paso, Texas. Curiosamente, a este médico, Álvarez Machain, también lo llevaron al Paso, Texas, donde lo entregaron en aquel entonces a la DEA, ahora habría sido al FBI. Y Luis Carlos, también llama la atención el hecho de esta situación cuando se trata de un personaje que jamás había estado en la cárcel. Pues un personaje que permanecía, digamos, como una leyenda, que se sabía de su poderío, pero que sin embargo en la manera personal de desenvolverse lo hacía con un bajo perfil, lejos de las ostentaciones, lejos de aquellos gustos de bajar a los pueblos, ir a las grandes ciudades, rodearse de lujos. Ese no es el Mayo Zambada que pues resultaron ser otros narcotraficantes, y de esa forma pues se creía que jamás iba a ser atrapado. En la protección de la sierra, la propia sierra lo protege, más la gente, los halcones, entes públicos también, que se sabe que siempre protegen a estos delincuentes, y por eso llegan a grandes niveles, ¿no? Porque pues a mayor poderío, mayor protección de parte de entes del Estado, municipales, estatales y federales. Ahora hay quienes mencionan que con la captura del Mayo Zambada, como haya sido, pues prácticamente es el tiro de gracia al cártel de Sinaloa. ¿Tú crees esto? No, de ninguna manera, porque son los propios chapitos los más beneficiados con esto que ocurrió. Se habría entregado, después de poner al Mayo Zambada, si es
cierta esa hipótesis. Joaquín Guzmán López, el menos importante de los hijos del Chapo Guzmán en el organigrama. En cambio, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo son los que han generado toda esa violencia en el estado de Sonora, en el estado de Baja California, y bueno, pues no dudamos que ahora pues la violencia pueda trasladarse a Sinaloa si se trató de esta traición, porque la gente del Mayo tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Y no, el cártel de Sinaloa no era nada más el Mayo Zambada, es un gran emporio de narcotráfico con pues grandes contactos, ¿no? E incluso pues recordemos que esta facción de los Chapitos serían los que emplearon su ingenio para traficar con el fentanilo y bueno, envolvieron a toda la organización criminal en esa posición porque resultó ser el negocio mayor. Incluso en algún tiempo llegó a hablarse de esta organización criminal del cártel de Sinaloa como una especie de empresa transnacional que operaba muchos negocios pero en varios países. Sí, desde luego, y los mejores y más antiguos contactos con los diversos cárteles colombianos y ahora las organizaciones que prevalecen, y pues seguían traficando también cocaína, ¿no? Desde luego, le tuvieron que entrar a las metanfetaminas porque la competencia, el cártel Jalisco Nueva Generación, esos fueron los que empezaron a impulsar este tipo de droga hacia la Unión Americana, y ahora pues los estaban desplazando con la fabricación y distribución de fentanilo. ¿Tú percibes que exista, digamos, este juicio que va a iniciar contra el Mayo, que son varios procesos, la misma expectación que tuvo el Chapo Guzmán, y luego también se hablaba de que iban a surgir nombres ahí de mexicanos y de políticos involucrados? Desde luego que va a crear gran expectativa, y si decían que el juicio del siglo era el del Chapo Guzmán, yo creo que este juicio pudiese desplazarlo, porque pues fue el Vicentillo Zambada, su hijo, el que dijo que el verdadero líder del cártel de Sinaloa era su padre, y no tanto el Chapo Guzmán. Ahora, pues vamos a ver qué ocurre, y yo dudo que el Mayo Zambada arroje nombres, porque es de esos narcotraficantes de la vieja guardia, que pudiéramos decirlo así entre comillas, un hombre de honor, al menos así se le consideraba en el cártel, conciliador, negociador, y una persona con los viejos valores de los capos de antaño, y difícilmente delataría a todos los que le sirvieron y a todos los que les pagó. A lo mejor delataría a quienes hoy lo traicionaron, ¿no? Y que pudiesen estar, pues no lo dudo, no, que detrás de esto pudiese haber figuras de gobierno que estaban apoyando a los Chapitos. Esta mañana dimos a conocer que el ejército mexicano desplegó a 200 efectivos a Culiacán para evitar lo que pudiera darse a raíz de esta captura del Mayo Zambada. Como que 200 elementos se antoja poco, ¿no? Sí, por cualquier otra cosa han mandado más aquí a zona metropolitana de Guadalajara, han mandado 600 después de los crímenes de jóvenes en Tlaquepaque en febrero de este año. La verdad es que sí suena absurdo. La verdad es que pues los enfrentamientos pudiesen darse primero en la zona rural, que es donde opera más la gente del Mayo Zambada, en tanto que en Culiacán, bueno, pues ahí sí están muy arraigados los hijos del Chapo Guzmán y otras facciones criminales. En Sonora es donde temo que puede ocurrir pues lo más cruento de este enfrentamiento, porque ahí pues hay gente de ambos grupos en una fuerte cantidad, ¿no? Porque pues la gente del Mayo Zambada se dedicaba principalmente al tráfico de drogas y un poco a la trata de personas para que llevaran la droga al otro lado, mientras que la gente de los Chapitos se dedica a múltiples ilícitos, y eso es lo que puede hacer que estos se enfrenten en territorios como Ciudad Obregón, donde operan los Salazar, en Caborca, donde estaban enfrentados con los de Caro Quintero, no sabemos para dónde jalaron ahora, y desde luego ahí en la frontera en San Luis Río Colorado con Mexicali, que es donde pues se han estado dando con todo, en el Golfo de Santa Clara también. Tú que has seguido la historia de estos grupos, Luis Carlos, ¿dónde surgió la ruptura del Mayo Zambada con el resto del cártel de Sinaloa, sobre todo con el Chapo? Precisamente por los conflictos del Chapo Guzmán, que presuntamente pues es una persona que
traicionaba o que se enfrentaba y desplazaba a quienes le apoyaban, a sus casi hermanos, los Beltrán Leiva, se metió con los Carrillo Fuentes y posteriormente también habría pues matado a gente del Mayo Zambada, entre ellos Gonzalo Insunza, entre otros, entregado a algunos otros a las autoridades, como a Javier Torres Félix. Entonces había cierto resentimiento y los hijos del Chapo Guzmán, cuando estaba preso, vinieron a recrudecer esos resentimientos porque ellos en Sonora y en Baja California que en el propio Sinaloa. Claro, pues así ocurrió entonces. Pues estaremos atentos a ver cómo evoluciona estos juicios, porque son varios procesos, Luis Carlos, y como siempre te agradezco que hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo para todos allá en la costa. Muchas gracias. Luis Carlos Sainz, periodista especializado en temas de seguridad, arrojándonos un poco de luz a la historia de estos grupos criminales.